Amén. Bienvenidos a una iglesia para todos, Tampico. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Queremos compartir esta palabra poderosa de parte de Dios para que alimente esa parte de tu vida, de tu ser, que es tu espíritu. Como decía mi esposa al inicio, hay algunas áreas en tu vida que van a ser llenadas, bendecidas y suplidas con Dios, con aspectos físicos como la ropa, como tu familia, como el alimento. Pero hay algo que solamente puede ser llenado con la palabra de Dios. Y esto es porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, cuando tenemos ambas cosas, estamos satisfechos. Esto solo se puede con Dios. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en el Salmo 35, en el versículo 13, donde solamente quiero comentar que el ayuno es precisamente una aflicción para el cuerpo. Amén. Muy bien. Digan conmigo, el ayuno es una aflicción para el cuerpo. Según el salmista, ahí comentando con una oración imprecatoria al Señor, quejándose porque sus enemigos sus amigos lo trataban mal, y él de todos modos ayunaba por ellos, y esto es una aflicción. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que vimos el miércoles. El miércoles estuvimos compartiendo, incluso durante todo este mes, los cimientos que debe de tener todo creyente, toda familia y la iglesia en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué recordamos? Recordamos aquellos aspectos importantes que nosotros necesitamos tener para estar saludables y fuertes. Digan conmigo, saludables y fuertes. Entonces decíamos que es importante conocer, si yo soy un cristiano, si yo soy un creyente fiel, si yo soy un hijo de Dios, ¿qué necesito para estar saludable y fuerte? Y según el pastor, ¿por qué debo estar saludable y fuerte? Físicamente, ¿por qué necesitamos estar saludables y fuertes? Porque si nos alimentamos bien, si descansamos bien, si estamos saludables, cuando venga una enfermedad, un virus como el que se está viviendo, tú podrás resistir esa enfermedad y continuarás bien, ¿verdad que sí? Sin embargo, si no cuidamos nuestro aspecto físico, en este comparativo, no nos alimentamos bien, nos desvelamos, no nos vitaminamos, cualquier virus, hasta una gripa, hasta un resfriado nos tumba, ¿verdad que sí? Entonces miren el aspecto, ¿por qué necesitamos estar saludables y fuertes? Espiritualmente también. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, tú podrás salir adelante porque estás saludable y fuerte espiritualmente. Amén. Muy bien, esto ha quedado claro. Entonces, todo este mes de abril hemos estado hablando sobre los cimientos en tu vida, en nosotros como iglesia, para ser edificados. Porque dijimos el miércoles que Dios desea que su iglesia crezca, no solamente en volumen, ¿verdad? Sino en madurez espiritual, en el carácter, en el fruto del Espíritu, en los dones, y todo esto es espiritual. Amén. Muy bien, entonces no queremos que te quedes chiquito, queremos que crezcas en Cristo Jesús. Y haciendo este resumen breve, en Colosenses dijimos que se nos motivaba en uno de los cimientos importantes perseverar. ¿Cuál era? La oración. Persevera en la oración. Decíamos, uno de los cimientos más importantes en la vida de un creyente es que ore a Dios. Y dijimos, ora a Dios a solas, aconsejamos. Ora a Dios también con alguien, porque tiene más poder que cuando oras solo. Ahí el poder de la unidad. Ora con tu cónyuge, dijimos. Eso es bien importante, orar con tu cónyuge, ponerte de acuerdo, porque ustedes dos como cabezas de la familia hacen que las cosas se establezcan en la vida de tu propia familia. Entonces aconsejamos todo esto y también dijimos por qué orar. Bueno, no vamos a recordar todo, entre otras cosas le decíamos a la iglesia, oremos por protección divina, por protección contra el mal. Fíjense que Jesús oró por sus discípulos y le dijo a Dios, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal.
Es necesario que nosotros como padres oremos por nuestros hijos. Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hija de todo lo que hay allá afuera. ¿Por qué no pasan cosas en los hijos de los cristianos? Porque oran. ¿Por qué no pasan cosas en los pequeños? No los secuestran, no se los llevan, no suceden cosas desagradables porque los padres de una iglesia para todos Tampico oran. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, en resumen del miércoles dijimos, vamos a orar todos los días. Esta es la diferencia entre un cristiano pequeño y un cristiano maduro. Si tú quieres saber qué tan maduro estás, mira cuántas veces oras al día. Porque esto es lo normal. ¿Cuántas veces comemos al día? 3 veces, hasta 4 veces, ¿verdad? A veces hasta más. Otros dicen hasta 5, pero poquito. Y todo el día están comiendo, ¿verdad? Bueno, espiritualmente de perdido mínimo una vez al día, mínimo. Pero si quieren saber cuánto, Daniel oraba 3 veces al día. Y esa era una persona madura, una persona saludable, fuerte, que escucha la voz de Dios. Bueno, también dijimos que oráramos para no caer en tentación. ¿Cuántos de aquí no quieren caer en tentación? Amén. Bueno, pues si no queremos realmente, tenemos que orar. Así de sencillo. No oramos cuando venga la tentación. Podemos decir de repente, pastor, ¿qué cree que me pasó? Me pasó esto. ¿Por qué? Pues porque no orábamos, porque también teníamos que orar para que la palabra sea predicada en tu propia familia, para que Dios genere una oportunidad, para que en tu colonia allí vaya el pastor con toda la iglesia y predique, pero que la gente vaya y acepte a Jesús en su corazón. Miren lo importante que la iglesia ore juntos. Pastora, vamos a orar, Claudia, mi mamá y todos los demás que oran. Vamos a orar por la colonia y los Canarios, el fraccionamiento, para que la gente se entregue a Cristo. Amén. ¿Cuántos vamos a hacer eso? También decíamos que oramos por ánimo, por valor, por fortaleza física incluso, por discernimiento espiritual y por sabiduría. Aún conociendo la palabra de Dios necesitamos ser sabios para poderla aplicar en nuestras vidas. Bueno, pero el día de hoy queremos complementar la oración con un aspecto muy importante que generalmente siempre va ligado a ello. ¿Cuál es? El ayuno. Digan conmigo, el ayuno que le agrada a Dios. Hermano, yo quiero motivarte como tu pastor a que ores, como decíamos el miércoles, pero que ayunes y ores. Eso es dinamita pura, eso es poder de Dios en tu vida que se va a desatar. Entonces el salmista ahí nos dice de manera general que el ayuno sí cuesta, sí es un sacrificio, sí es una aflicción para la carne. Claro que sí lo es. Sin embargo, es importante que entendamos que trae muchos beneficios en la vida de un creyente, incluso beneficios biológicos, físicos. Ustedes saben que los doctores recomiendan que la gente ayune. Al enfermo lo primero que lo hacen es acostarlo ahí, no hacerle caso 1 o 2 días hasta que se desintoxique de todo lo que trae en su cuerpo debido a lo que come. Muy bien, el ayuno como uno de los cimientos importantes en la vida del cristiano, hermano, es una disciplina voluntaria. Digan conmigo, disciplina voluntaria. Yo me quedé con esta duda cuando estaba haciendo el tema. Si yo le pidiera a la congregación, o le diera esta instrucción, hermanos, el lunes o el martes ayunamos todos. Así como cuando dice la Biblia, convoca ayuna a la congregación. Porque hay muchos problemas en las familias, en esto, o en gente de la misma congregación. ¿Cuántos me harían caso? Yo me quedé con esa duda, Señor. Y si yo les digo, ¿me van a hacer caso? Porque el ayuno es voluntario. ¿Cuántos dirían, sí, pastor, yo el lunes ayuno? ¿Cuántos días dijo? ¿Cuántos harían? No tienen que levantar la mano. Pero yo pregunto, de la iglesia, si yo les digo, Señor, ¿cuánta de esta gente me ayuda a ayunar por todo lo que tenemos que ayunar como iglesia para crecer? Hasta pues de aquí yo me imagino que muchos, sí, levanta la mano, sí, pastor, yo voy a ayunar. Amén, digan amén. A motivarme de perdida. Muy bien, entonces quiero aclarar algo muy importante en cuanto al ayuno. El ayuno es una disciplina, es una aflicción, trae muchos beneficios, sin embargo, es voluntario.
Ni yo ni Jesús mismo lo impuso a la iglesia, ni a sus discípulos. Quisiera ir a algunos pasajes en la Biblia que están en Mateo en el capítulo 6, porque en cierta ocasión al Señor Jesús le preguntaron los discípulos de Juan por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Estoy en Mateo capítulo 6, pero también vamos a ir al capítulo 9 y al capítulo 4. Así es que abre Mateo, ahí prepárate desde el 4 hasta el 9. Pero en el capítulo 9, en el versículo 14, dice así: un día los discípulos de Juan el Bautista, fíjense, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús. Muchos de los discípulos de Juan después se hicieron discípulos de Jesús. Incluso Juan el Bautista después murió y Jesús fue tomando el liderazgo de la iglesia. Bueno, entonces dice que esos discípulos llegaron y le preguntaron: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Miren esta disciplina del ayuno que se exigía antes de Cristo, como una regla. Imagínense eso como una regla aquí impuesta por nosotros los pastores. Anel, lunes, martes y miércoles ayunar. Hasta a lo mejor todos flaquitos, ¿verdad? Pero cuando Jesús llega allí y les contesta, les dice: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Jesús se dice: yo soy el novio. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es la novia? ¿Quién es el novio? ¿Quiénes van a ir de aquí conmigo a las bodas del Cordero? Porque va a haber unas bodas del Cordero. Otro día les predico sobre las bodas. Pero Jesús, usando esta imagen que también en Efesios usa por ahí Pablo, una imagen para entender que así como Él es, o como el matrimonio, ¿verdad? O en el noviazgo, Él es la cabeza, nosotros somos la esposa, también se le dice. Estamos unidos a Él y de esta manera es que funcionamos. Entonces Él dice: ¿cómo pueden estar de luto? Miren lo que es el ayuno: luto, tristeza, angustia del alma expresada a Dios en silencio. Ahora dice allí: pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. Mira, Jesús no impone, el ayuno es voluntario, pero aquí está explicando, pero es necesario, es imprescindible para aquel que quiere crecer saludable y fuerte. Amén. Amén. Entonces, no lo imponemos, no. Jesús en el capítulo 4, si vas conmigo rápidamente al capítulo 4 de Mateo, allí viene cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto y Jesús venía de ayunar 40 días. Fíjense, Jesús ayuna 40 días y no les impone a los discípulos que ayunen. Por eso le preguntan: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Sin embargo, eso no significa que Jesús lo minimizó. Y ahorita vamos a ir a ese aspecto. Amén. Capítulo 4 de Mateo dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser probado? ¿Será que el Espíritu Santo de repente nos puede pasar por circunstancias difíciles para ser probados? Pues a que no digamos amén muy fuerte. Si a Jesús lo pasó para probarlo, para formarlo, seguramente a nosotros también. Y ahí dice que después de que ayunó 40 días y 40 noches, en el versículo 2, tuvo mucha hambre. Fíjense cómo no tuvo sed, posiblemente tomaba agua. Hay diferentes tipos de ayuno. El que yo les aconsejo es con agua. Tomen mucha agua, no coman nada, pero tomen mucha agua. Incluso eso hacemos, o eso hacen los doctores en el hospital. Suero y agua y nada de comida, ¿verdad? Porque es importante que no te deshidrates. Muy bien. Entonces, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el enemigo número uno del cristiano ataca es la identidad del cristiano. Como a Jesús: ¿a poco sí eres cristiano? ¿A poco eres de los cristianos que oran y ayunan, Pablito? ¿A poco eres de esos radicales que son santos, que están consagrados a Dios? ¿A poco sí? Así tienta el enemigo al cristiano y solamente lo puede resistir si busca a Dios en ayuno y oración. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Porque Jesús nos enseñó cómo se ayuna.
cuando vas a establecer un ministerio que Dios te otorgó, lo esencial es que ayunemos por un periodo largo, que después entramos en detalle. Pero ahorita estamos diciendo, el ayuno no es obligatorio, no es una imposición. ¿Cómo es? Voluntario. Pero lo mismo que nos aconsejan los doctores, bueno, no dicen hermanos, ¿verdad? Pero nos dicen, paciente, yo le aconsejo que haga ejercicio. Yo le aconsejo que le pare a la coca y a las tortas de la barda y a las carnitas, porque tienen mucha grasa, y a los camarones porque tienen, ahorita les voy a hacer que les dé hambre, ¿verdad? Mucho colesterol, etcétera, etcétera. Ahora, él no nos dice, y si no, se va a morir, pero si sigue comiendo así, aunque el doctor no le diga, le puede dar cáncer del colon, problemas en el estómago, alta presión, etcétera. ¿Ven cómo con esto podemos comparar? Pues nadie nos obliga, pero es importante hacer ejercicio, sí, comer sano, sí, tomar mucha agua, es vital. ¿Para qué? Para estar saludables y fuertes. ¿Cuántos vamos a estar así en Cristo Jesús? Muy bien, entonces con esto yo solamente quería dejar claro que Jesús ayunó, pero no obligó a nadie. Sin embargo, el ayuno es sumamente importante y es una disciplina. Digan conmigo, disciplina. Hace mucho yo aprendí a hacer esto, o me gustó por los beneficios que tiene el ayuno. Te voy a compartir 3 y ya con eso terminamos. ¿Amén? Muy bien. Entonces, otra cosa que Jesús hizo fue explicar por qué motivos un cristiano debe de ayunar y por qué motivos no debe ayunar. En otras palabras, también se explica lo que el ayuno no es para Dios. Lo que el ayuno, cuando lo estamos haciendo, no provoca en Dios. El ayuno no le tuerce la manita a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Eso no es así. Sin embargo, el ayuno, por algo que no está sucediendo en tu vida, puede ser un clamor a Dios poderoso para que haga algo que tú y yo no podemos hacer. Pero por esa razón no debe de confundirse. Bueno, ya sé cómo hacerle para tener también esto. Voy a ayunar. ¿Para qué? Para que Dios me conteste y se haga lo que yo quiero. Pero si eso no es la voluntad de Dios, ni con 40 días de ayuno, hermano. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, es importante que entendamos que el ayuno es exactamente el complemento perfecto para la oración. Entonces, yo te invito como tu pastor, ora solo, ora con tu cónyuge, ora con tu familia, hermano. Y vas a crecer fuerte y saludable. Y si es posible, no te lo impongo, ni Jesús lo hizo, te invito como el doctor, ayuna, hermano, ayuna y oras y vas a ver la gloria de Dios en tu propia familia. Amén. Muy bien, yo quiero motivarlos porque sé que muchos aspectos en la vida de la gente los tiene tristes porque no suceden, hermano, y hay algunas cosas tan emproblemadas que no van a suceder con solamente orar. Usted, pastor, ya oré en la mañana, ya oré 3 veces y no me contesta Dios. Entonces, métale ayuno. Digo, si quiere, ¿verdad? Si quiere que Dios le responda. Si usted quiere incluso que Dios le responda rápido, métale ayuno y dile, no te voy a entregar el ayuno hasta que no me conteste. Por lo menos que me digas que no. Por lo menos que me digas, es que eso no es esto. Y cuando hacemos eso, Dios seguro nos va a escuchar y nos va a responder, porque Él mismo dice, clama a mí. Cuando estés en problemas serios, clama a mí. ¿Y qué es el ayuno sino un clamor delante de Dios, donde una persona se humilla y le reconoce, Señor, yo no puedo con esto, no puedo con esta situación en mi familia, en mi matrimonio, en mi cónyuge? Y le dices a Dios, es humillarte y reconocerle, necesito que tú hagas algo, necesito un milagro, algo sobrenatural, o me muero, o me desespero, o estoy en serios problemas. Amén. Eso es lo que yo quiero motivarte a hacer. Si sales de aquí con esta palabra en tu corazón, tú dices, desde mañana yo voy a ayunar y voy a cambiar todo el aspecto que se está viviendo en mi familia. Dale un aplauso a Dios por eso. Muy bien, entonces entre otras cosas, el ayuno no es obligatorio, pero sí es necesario.
Incluso explicando en cuanto a los problemas espirituales, Jesús dijo, cuando un espíritu inmundo no salía de un hijo, de una familia, dijo, los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu? ¿Se acuerdan? Porque yo sé que ustedes leen la Biblia, ¿se acuerdan? Jesús dijo, porque ese género, digan conmigo, porque ese género solo sale con ayuno y ya. No, dijo, ese género solamente sale con ayuno y oración. Entonces, fíjense, porque ese género significa, porque esa clase de demonio, porque esa clase de espíritu, por esa clase de potestad, por ese nivel de autoridad maligna, solamente sale. Pausa. Entonces existen diferentes rangos en el mundo espiritual de maldad. Sí, hermano. Qué importante que el cristiano se dé cuenta. Hay espíritus chiquillos que tienen poder inferior, pero hay otros grandes, hay otras potestades que operan por colonias, por regiones, por ciudad. ¿Contra qué podríamos estar enfrentando? Pero para empezar con los de la propia familia, porque si la familia tuya y la mía están saludables y fuertes, la iglesia también va a estar bien. Amén. Muy bien. Entonces ya entendimos todo esto de manera general, que es un complemento de la oración potencial. Amén. Muy bien. Concluimos entonces con esto. ¿Qué te parece? Yo te invito. ¿Qué te parece si tú estableces para ti mismo el día que tú quieras, un día especial para humillarnos delante de Dios y ayunar? Es una invitación, ¿verdad? Que a partir de hoy, saliendo de aquí, tú digas, así como cuando uno dice, ahora voy a correr a partir del lunes, ¿verdad? Voy a correr lunes, miércoles y viernes. Me voy a pues ver la disciplina de correr, o de caminar por lo menos, ¿verdad? O allí en la cama aunque sea, pero algo hay que hacer para mejorar, ¿no? Si tú dices, bueno, dijo el pastor que aunque sea un día, ¿verdad? Y no me obligó, ¿verdad? Que no me obligó. A ver, levanta la mano a los que no les obligué. Pero sí me invitó para que las cosas en mi vida que están influenciadas por un aspecto espiritual contra una corriente se quiten. Lo voy a probar. Di dentro de tu corazón, voy a probar si lo que dijo el pastor funciona. Y te lo aseguro, y no por lo que porque yo digo, sino porque dice la palabra, que vas a ver el resultado. Allí en Mateo 6, rápidamente antes de concluir, en Mateo 6, para los que leen la Biblia, se han dado cuenta que hay varias enseñanzas. Jesús ahí dice, enseña en aspectos sobre el juramento. Cuando jures algo a Dios, que se lo cumpla. Enseña sobre la venganza. Enseña sobre amar a los enemigos. Pero miren los motivos por los que a veces el ayuno y la oración se podrían hacer. Dice en el capítulo 6, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Hacer cosas buenas que le agradan a Dios, pero para que nos admiren. Dice, porque perderán la recompensa de su Padre. ¿Hay recompensas por hacer lo bueno, hermano? Claro que sí. Estamos hablando de las intenciones o motivos incorrectos por los que no se debe de ayunar. Más abajo, en el versículo 5 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público o en las esquinas de las calles o de las iglesias para que todos los puedan ver. Miren por qué no se debe de orar con estas actitudes en el corazón. ¿Por qué? Porque van a perder la recompensa. Pero aquí dejamos claro de que si hay recompensas por orar y por ayunar, claro que sí. ¿Es obligatorio? No, pero ¿hay recompensas? Claro que sí. Entonces el que quiera recompensas, pues que pague este costo si lo quieres ver así, y las va a recibir, solamente que no se haga con intenciones incorrectas. Porque dice ahí Jesús, bueno, en cierta forma los fariseos así lo hacían y su recompensa era ser aplaudidos por los de la iglesia, pero esa es toda su recompensa. Yo no quiero eso. Por lo tanto, mi ayuno debe de ser del que le agrada a Dios, aquel que es en lo secreto para Él, orando que nadie me ve,
que mi cara no esté demacrada. Me tomo un té con limón o algo para que mi aliento sea limpio, como si yo no estoy ayunando. Porque cuando uno ayuna, de repente tiene un aroma desagradable el aliento. Puedes usar menta, puedes hacer té de menta, de muchas cosas, para que nadie se dé cuenta que ayunes, ¿verdad? No andemos, en otras palabras, con la cara triste. ¿Cuál? Es que este pastor me puso a ayunar lunes y miércoles. Ya llevamos 3 días y no pasa nada. Y con la cara triste. No, hermano, así no, ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí dice, cuando hagamos cosas buenas, cuando oremos, y en el versículo 16, cuando ayunes. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Pero lo importante de aquí no es si de repente allá las 500 ayunas. No, dice cuando ayunes. ¿Qué significa? Que esto debe ser normal. No es impuesto, no. Es voluntario, sí, pero debe de ser normal en la vida de un creyente. ¿Qué debe de ser normal? Que ore. ¿Conoces algún hermano cristiano que no ora? De repente sí hay, hermano, se convirtieron a Cristo, pero no oran porque no se les motiva o no se les enseña. Y ellos no saben cómo orar ni cuánto deben orar. Porque generalmente nos movemos por el alma y por lo que pensamos en nuestro intelecto. Pero el Espíritu de Dios habla al espíritu de la persona. Por eso estamos aquí. Porque esto, aunque lo escuchan tus oídos, va impartido a tu espíritu. Muy bien. Entonces, aquí entendemos que ¿por qué motivos no se ayuna? Deben de ser buenas intenciones que le agrade a Dios. Ahora sí vamos a concluir. Yo te invito a que ayunes. Te invito, mira, digo amigo, invitación del pastor. No es imposición, pero yo te invito, hermano, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna necesidad que no te deja dormir? Yo te invito a ayunar. Hermano, ya no aguantas este problema en la familia. Yo te invito, ayuna, yo te ayudo. Háblame a mí, mándame un mensaje, pastor, ¿me puede apoyar a ayunar el lunes o el martes? Voy a ayunar, no voy a comer nada hasta en la noche. Otros me dicen, ¿a qué horas comienzo y cómo lo entrego? Esos son los que me gustan, ¿no? ¿Están conmigo? Ahora, mi pregunta otra vez, ¿hay alguna necesidad en tu casa? Claro que sí. A veces no hay ni qué comer. A veces no hay trabajo. A veces hay problemas espirituales en nuestros hijos. A veces hay un montón de circunstancias. El matrimonio destruido, problemas de pleitos, de resentimiento, de tantas cosas. ¿Cómo se cambia eso? Con ayuno y oración. Entonces yo digo, como primera invitación, sería bueno que si tú quieres y hay una necesidad de este tipo que ya no debe de permanecer para mañana, ayuna y ora. Cuando hay algo, porque sí hay cosas en los cristianos que ya no deben de ser toleradas, se deben de parar con el poder que solamente puede venir de Dios. A rato te comparto un testimonio, pero hubo una ocasión en que yo ya no aguantaba una situación. Le dije, Señor, si tú no haces algo, de aquí no voy a salir, ¿verdad? Y no puedo vivir así. Voy a explicar un poquito más de este aspecto. ¿Has visto que hay gente que son cristianos, van a la iglesia, alaban a Dios, todo lo que sea, pero están tristes en su corazón? Yo conozco de esos. Yo así estuve mucho tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque hay situaciones en mi vida que no cambian. Yo digo, pero ya oré, voy a la iglesia, leo la Biblia, hago mi devocional como dijo la pastora, me pongo la camiseta, pero esto no cambia. Yo podría decir, tal vez ese género solamente sale con ayuno de 3 días. Digo conmigo, santo, 3 días. Si un día es mucho, te imaginas 3, pero con 3 ayunos, es decir, 3 días de ayuno, hermano, nunca jamás vuelves a ser el mismo. Amén. Quiero leer rápidamente un pasaje que está en 1 Samuel, donde una mujer
Miren estos aspectos donde se debe de ayunar. Es una invitación, no es una imposición, pero se debe de ayunar. Una mujer que no podía tener un hijo. Si una situación de este tipo, dime, ¿la arregla el doctor? Ni con todo lo que andan haciendo a veces lo logran. En fin, esta mujer no podía tener hijos. Y eso le puede mucho, eso le afecta mucho como mujer, con su identidad. Imagínate que una mujer no puede tener hijos. Se supone que las mujeres dan bebés. Pregúntale a Marisol, que tiene recién a Victoria ahí. Las mujeres, ¿qué deben de dar? Porque si no, ¿cómo nos vamos a multiplicar? Entonces, que una mujer cuyo propósito principal, entre otras cosas, es que dé bebés a la familia y no de cómo crees que le afecta, pues poderosamente. Por lo tanto, esta mujer ya no aguantó más. Y dice la Biblia en Samuel que ayunó o dejó de comer, como lo narra aquí el pasaje, y dijo a Dios: yo ya no voy a vivir de esta manera. Miren este verso, escúchenlo. 1 Samuel 1:9. Una vez Ana, después de, en el versículo 8, le preguntaron: Ana, ¿por qué lloras? Claudia, ¿por qué lloras? Le preguntaba a su esposo: ¿por qué no comes? Mira, el ayuno. ¿Por qué tanto lloro? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué ni siquiera comes? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Por qué estás tan afligida en tu corazón? Solo por no tener hijos. Miren, cuando los esposos de otro planeta no comprenden a las mujeres. Este esposo no entendía el significado para una mujer de tener hijos. Y le pregunta: ¿a poco nomás porque no tienes hijos? Y dice él, todavía peor: ¿me tienes a mí? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Está bien perdido, bien perdido. Ella dice: una vez después de comer en el evento que estaban realizando ahí, ella no comió, se fue ofreciendo su sacrificio a Dios. Dice ahí, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote allí, Elí, estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Y Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces yo te lo regreso a ti. Mira cómo esto, pero déjame regresar un poquito, porque ¿qué es lo que no podía tener esa mujer que estaba afligida? Hijos. Pero mira lo que dice el capítulo 1 en el versículo 4, 5. Dice: cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de su carne a Penina, la otra mujer, y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, porque Elcana tenía 2 mujeres, a Ana y a Penina. ¿Habrá de esos de repente en las iglesias? Claro que sí. ¿Hay 2 mujeres y un camino? Sí, hay. Y una mujer de esa tiene que parar eso con el poder de Dios. ¿Está conmigo? O si conoces de estas familias, ¿verdad?, donde la esposa tiene una rival. Pues Ana tenía una rival y aparte no podía tener hijos. Y dice ahí, y aunque la amaba a Ana, Elcana, dice, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. Mira quién da los hijos. ¿Quién da los hijos? Dios. Dice: de manera que Peninas, las otras esposas, se burlaba de ella. Pero en otra versión dice: porque el Señor no le había concedido. Yo le agrego ahí, ¿verdad?, aún. ¿Es que Dios le impidió para que sufra? No, es que esa situación podría haber sido heredada y Dios aún no le había contestado, pero aprovechó esta situación para que ella le conociera realmente a Dios a través de ese problema. ¿Qué es lo que quiere Dios a través del ayuno hacer en su iglesia? Que tú y yo conozcamos el poder sobrenatural de Él en medio de circunstancias difíciles, contestándote con su poder infinito. Dale un aplauso a Dios por eso. Ahora aquí yo puedo tomar un aspecto importante para comprender. Ya vimos por qué motivos no ayunar, pero ¿por qué motivos sí? Para hacer la voluntad de Dios. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, va a tener que ayunar para que Dios le revele específicamente su voluntad
a Él. Porque de manera general ya la sabemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, amar a tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero de manera específica a ti, para una ciudad, para un propósito específico o ministerio, ese se te lo va a revelar Dios en ayuno y oración. No hay de otra. Si quieres saber cuáles son tus dones, en ayuno y oración. Si quieres saber cuáles son tus talentos y dónde Dios te va a abrir una puerta, en ayuno y oración. Mira qué nivel de vida este. Ahora esta mujer dice, si yo tengo esta necesidad de no tener hijos, pero tú me concedes un hijo, yo te lo entrego a ti. Y Dios dice, sí, porque necesito un profeta. Y no tengo. ¿Qué tal si tú y yo oramos y ayunamos por nuestros hijos? ¿No será que Dios los necesite cuando tú y yo ya no estemos? Amén, claro que sí. Pero para que eso suceda, vamos a tener que orar y ayunar. ¿Quieres orar, ayunar por tu hija? ¿Quieres ayunar por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, hermano? Entonces el primer punto yo digo, yo te invito a ayunar para empezar, si tú tienes una necesidad, por tus propias necesidades. Y yo te ayudo como tu pastor. Espero recibir llamadas al celular que diga, pastor, nomás no se montonen todos el mismo día, porque debemos estar un día y luego el otro y luego el otro y no va a comer nada. El segundo, dije hace rato que Jesús explicó, ¿por qué no pudieron sacar ese espíritu de ese chamaco? Porque el espíritu que poseía ese chamaco era de un rango alto. ¿Contra qué peleas? ¿Peleo, pastor? Sí, hay 3 enemigos que tienes. O tenemos el diablo, el mundo y tu propia carne. La carne no quiere ayunar, sufre mucho. Aunque hay muchos beneficios en el ayuno, aún de manera natural o físico, la carne no quiere. No quiere. Me duele la cabeza si ayuno. Pues es desintoxicación, hermano, pregúntale al médico. No, el médico me dijo que no. Bueno, pues supervisada por el médico. Y si no, pues no es imposición, es voluntario. Entonces yo digo aquí, si tú quieres enfrentar un enemigo como Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, lo hizo con 40 días de ayuno. Yo no te digo que 40, pero lo que sí digo es, él enfrentó al maligno después de que venía fortalecido en el espíritu y lo venció. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La oración, la palabra de Dios y el ayuno son una dinamita para vencer a tu enemigo y mi enemigo. Dale un aplauso al Señor Jesús. Bueno, entonces ahí dije yo, ¿cuáles son los enemigos de cada uno de nosotros, verdad? El mundo, la corriente de este mundo, el maligno y nuestra propia carne. Si alguien verdaderamente quiere crecer, madurar y someter a la carne y dejar que el espíritu fluya, pues solamente con ayuno y oración. El tercer punto, como iglesia, fíjense, como iglesia en Isaías 58 explica Dios sobre el ayuno, pero dice el ayuno que no le gusta. Es decir, hay ocasiones en que la iglesia, en este caso Israel, ayunaba, pero se portaba mal. Y entonces Dios les da una cátedra sobre el ayuno y le dice, mira, te voy a decir que el ayuno, ese ayuno que tú dices ayuno, a mí no me gusta. Entonces dice ahí en el capítulo 58, en el versículo 2, dice, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y me dicen, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Mira para qué no es el ayuno. El ayuno no es para impresionar a Dios, es más bien para humillarte delante de Él, reconociendo nuestra necesidad en nuestras vidas. Y entonces dice ahí, les contestaré, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Es decir, ayunan, pero piden contra sus enemigos. Esta gente había perdido la noción de lo que verdaderamente es Dios. Y se volvió los ayunos, la oración y la ida a la iglesia en religión. Esto es lo que no le agrada a Dios. Hacer ritos,
religiosos, buenos, pero sin un corazón sincero, un corazón limpio. Y entonces el Señor Jesús, Dios les dice aquí, no es la clase de ayuno que yo quiero esta, ¿cuál? Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, que compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Este es el ayuno que le agrada a Dios. Ahora termino. Dios dice, a mí me agrada que la iglesia ayune, pero que también haga lo bueno. Ayuna por la gente si quieres agradar a Dios, pero si tiene hambre, dale de comer. Si tiene un problema, ayúdale. De esta manera es que tu ayuno le va a agradar a Dios. Sin embargo, esto es importante, que comprendamos que dijo allí, que desatemos las ataduras de los oprimidos. Y en Lucas, en el capítulo 4, dice que Jesús para eso vino. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los que están cautivos. ¿Qué significa esto, hermano? Muchas familias nunca vendrán a Dios a no ser que un creyente de una iglesia para todos, Tampico, ayune por ellos. Es bien sencillo. ¿A cuántos les agrada compartir el evangelio de Jesucristo? Pero verdad que es bien feo cuando te dicen, no, a mí me dicen, ¿verdad? También, no, gracias, gracias. A veces ni me reciben el volante, me voltean la cara. Pero eso es normal. Pero si quieres ser efectivo, no que eso no pase, eso puede pasar, pero si quieres ser efectivo, aviéntale un día de ayuno a ver si no se entrega a la gente y Satanás deja de oprimirlos, porque un cristiano se puso a orar y ayunar por ellos. Viendo yo la gente esclava en el lugar donde estoy trabajando, oprimidos por el maligno, dependiendo miserablemente de un salario, en el corazón sentí por parte de Dios, ayuna por ellos, para que yo les dé un trabajo. Perdona, clama a mí y pide perdón por sus pecados. Ellos no se van a arrepentir y eso no va a cambiar hasta que ellos vengan a mí, y no va a suceder si tú no oras y ayunas. Eso fue una carga muy fuerte de parte de Dios para mi vida. Ver jovencitos como mis hijos trabajar por un sueldo miserable. Y deja de eso, hermano, que ni siquiera van a cambiar su vida con eso. Y que están sin esperanza de cambio y sin Dios. A no ser que un cristiano, como yo y como tú, sienta el dolor ajeno, ore a Dios y ayune por lo menos un día por esas personas. Y esas personas van a venir a Dios y le van a pedir perdón, se van a salvar. Y Dios les va a dar un buen trabajo y los va a prosperar económicamente y a toda su familia. Dale un aplauso a Dios por eso. Como iglesia necesitamos ayunar por la gente. Mi esposa y yo somos terapeutas, somos psicólogos cristianos. Cuando yo atiendo un aspecto físico o una enfermedad física en una persona, yo le digo, yo no soy médico, soy psicólogo. Pero si detecto una enfermedad o tú misma me dices que tienes una enfermedad, ve con el doctor, porque si no te atiende el doctor, aunque nosotros atendamos en los aspectos emocionales en tu alma, puedes morir. ¿Están conmigo? El aspecto físico con el doctor. El aspecto emocional, si quieres, con la ayuda bíblica y el consejo de un terapeuta. El alma, las emociones, las heridas por el abandono del padre, el divorcio, lo que sea. Heridas en lo profundo del corazón. Compartía con un jovencito como Pablo. ¿Por qué te sientes así? Porque casi choco, dijo él. Casi choco. Y pierdo este trabajo que de por sí de repente no tenemos. Y yo le dije, por cierto, ¿quién te enseñó a manejar? Pues mi hermano ahí a regañadientes me enseñó y me regañaba y me decía, así no, bien feo. Y yo escuchaba su corazón. Y él me decía, yo le decía, ¿y tu papá?
No, hombre, mi papá. Peor, ese ni siquiera me quiso enseñar a manejar. Mire lo que yo veía o lo que Dios veía, la necesidad de un padre ahí. ¿Será porque yo tengo hijos que me duele eso? No sé. Porque pudieron haber sido mis hijos ahí. Dice, y un día yo quise ir con mi papá porque se divorció de mi mamá y quería estar con él. Y hacía como 3 años que no lo veía y quise abrazarlo porque sentía ganas. Y él jugando me dio así un golpecito como jugando, pero me dolió. Pues yo lo que quería era un abrazo y no entendí. Entonces yo le compartí mi corazón allí en esa avanza donde íbamos. Le digo, yo también era así, no podía abrazar a mis hijos, tenía muchas cosas que heredé de mis padres, pero un día le preguntamos a Dios, ¿cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se hace una familia? Dios dijo, prepárate y ayuda a la gente a aprender cómo ser feliz conmigo, sanos y fuertes, para que formen una familia y rompan las herencias que le heredaron sus padres. Y yo le compartí a ese muchacho en unos minutos una terapia como de 8 horas, pero en unos segundos le dije, yo también viví así, por la falta de un padre. Y hay 3 tipos de padres que dañan a la persona, las emociones. El que no está, por ausente. El que está, pero peor que esté, porque es violento, es gritón, así como yo era antes, ustedes no, pero así yo era así antes. O el padre que está ahí nomás viendo la tele, ¿verdad? No sé si hay de eso por aquí, pero llega el control, se acuesta al sofá y la panza. No sé si le han visto la panza a la gente, pero así están. Y el muchacho, oye papá, ¿me ayudas con esto? Papá, vamos a jugar. El que no está físicamente, el que está pero parece que no está, y el que está ahí es peor. Y por eso se daña la identidad de ese muchacho. ¿Qué encuentra el muchacho o la muchacha? Amigos o amigotes u otros padres que anda buscando, o mujeres más grandes que él, que sustituyan la necesidad que tiene. ¿Qué hace falta entonces? Que los padres oremos y ayunemos por nuestra familia. ¿Quiere ponerse de pie, hermano?